Este es realmente la segunda parte de este sermón. Si usted no escuchó el de la semana pasada, haría bien en escucharlo. Ahorita mismo solamente está disponible en la página de Facebook o en YouTube. Así que estoy un poquito atrás poniendo los sermones en audio, así denme un poquito de paciencia. Pero si usted no ha escuchado el sermón de la semana pasada, pues haría bien buscarlo y escucharlo. Porque realmente esta es la segunda parte. Y la semana entrante tendremos la tercera parte. Son tres partes realmente de este tema que estoy tratando de desarrollar en el capítulo número 9 de Romanos. Y honestamente podríamos predicar mucho más, solamente no quiero extenderme demasiado y ser inconsiderado, ¿verdad? Porque realmente la cantidad de material y doctrina que se encuentra en este capítulo 9 de Romanos es realmente extensa. Se han escrito volúmenes enteros solamente en Romanos 9. Desde todo el material y la verdad que se discute y escribe el apóstol Pablo aquí. Le dije a ustedes hace un par de semanas atrás, cuando comenzamos a observar Romanos 9, que el tema principal de estos capítulos, no solamente el 9, sino el 10º y el número 11 también, 9, 10 y 11, es el trato de Dios con Israel, la nación escogida de Dios. Pablo viene hablando desde el capítulo número 1 acerca del Evangelio y de la justificación por la fe, que es la tesis central de su epístola, allá en el capítulo 1, versos 16-17, donde él habla de la justificación por la fe. El centro, el núcleo del Evangelio, que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, cuando llega al capítulo 9, Pablo hace un alto, un poco repentino, porque no lo esperábamos. Si usted viene leyendo el capítulo, todos los capítulos, y llega al 8, en el 8 usted está glorificando a Dios, porque las verdades que Pablo habla en el 8 son realmente grandísimas, y de repente él pone el freno y entra en el 9 y dice, pero hay que hablar de Israel antes de continuar. La razón por la cual él trata esto, porque hay preguntas que iban a estar en la mente de sus lectores. Ahora, aunque Israel es el tema principal de estos capítulos, hay un tema que va debajo de ese, y es más paralelo, puedo decir. Y es el tema de la soberanía de Dios en el tratar con Israel y por consecuencia entonces tratar con todo el mundo como Dios le plazca hacer. Esto hace entonces de esta porción que estamos lidiando y estudiando una de las porciones quizás más difíciles de procesar de todo el Nuevo Testamento y quizás de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque una vez más somos confrontados aquí con la doctrina de la soberanía completa, absoluta. Y cuando hablamos absoluta estamos hablando de que no hay lugar para vacilar o para negociar con ella. La soberanía absoluta de Dios. Este tema es difícil de aceptar por sí mismo, porque al final y al cabo nos confronta con la realidad de que quien determina quién se salva es Dios. Por lo general, cuando yo digo esto muchas veces, pero cuando le preguntamos a las personas, ¿tú crees que Dios es soberano? La mayor parte de los creyentes dirían, sí, Dios es soberano. ¿Dios es soberano sobre qué? Sí, Dios es soberano sobre la naturaleza, Dios es soberano sobre toda la creación, Dios reina sobre todo. Pero cuando pregunto, ¿Dios es soberano en la salvación? Mucha gente hace un alto. Porque la implicación de esa declaración es que quien determinaría la salvación de X o Y persona no es la persona, es quién, es Dios. Y nosotros en ese ámbito específico nos gusta pensar que quien realmente toma la determinación de salvarse es el hombre. Yo escogí salvarme, ¿ve? Yo decidí salvarme. Esa es la forma en que por lo general nosotros somos tentados a pensar. Y es más, puedo decir que aún a veces en nuestra ignorancia, cuando venimos a Cristo por primera vez, cuando conocemos al Señor, cuando somos niños en la fe, así pensamos. Yo vine a Cristo porque sí hubo una acción del creyente en venir. Y usted puede decir, yo creí, yo vine, yo confié, yo declaré, yo confesé a Cristo como mi Salvador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo me arrepentí. Y desde ese punto de vista nosotros decimos, yo hice. Pero yo creo que mientras vamos creciendo en la fe, vamos aprendiendo más de la palabra, terminamos concluyendo que al final y al cabo toda la gloria le pertenece a Dios, porque quien inició y quien completará la salvación es ¿quién? Es Dios. Fue Él el que me alcanzó. Fue Él el que vino.
El que tomó la acción decisiva para rescatarme de mis pecados no fui yo, fue Dios. En otras ocasiones yo he hablado de eso, no voy a profundizar mucho en esa parte específica. Pero aquí somos confrontados con esa realidad. Y la verdad es que entre más profundizamos en el tema de la soberanía de Dios, llegamos a un punto en que confesamos que nuestras mentes son limitadas en entender esta doctrina en su totalidad. Aún los creyentes más maduros tienen problema en poderlas comprender. Y todavía hasta hoy día, después de tantos miles de años de desarrollo teológico en la historia de la iglesia, todavía hoy día somos sorprendidos. Nos quedamos atónitos, perplejos delante de esta maravillosa doctrina. Ahora, le dije a ustedes que Pablo está aquí tratando el tema de Israel porque él sabe que mientras él hablaba y escribía acerca del evangelio, el cual él claramente desde el capítulo 1 dice que el evangelio es para todo aquel que cree, sin hacer distinción ahora de descendencia o de sangre, y a la luz de que los judíos y los israelitas rechazaron al Mesías, por supuesto vendrían ciertas preguntas a la mente de sus lectores, como: ¿habrá Dios abandonado a Israel? ¿Rechazó Dios a su nación escogida? Si la salvación es primeramente de los judíos y para los judíos, entonces ¿por qué los líderes de Israel y toda la élite religiosa terminaron rechazando y aún más crucificando al Mesías? Y si Dios no cumplió las promesas que hizo Israel, entonces ¿qué seguridad tendremos nosotros de que cumplirá las promesas hechas a nosotros? ¿Verdad? La semana pasada tratamos con ese tema. ¿Se recuerda muy bien? Hablamos de el plan de Dios, la incredulidad de Israel y el plan de Dios. La primera parte hablamos de que el rechazo de Israel, este es el punto principal del sermón de la semana pasada, no contradice la promesa de Dios, no cancela la promesa de Dios. Y lo que vimos fue bien sencillo. Es que Dios ha determinado cumplir sus promesas en una descendencia específica. Como dice Pablo allí, que no todo el que desciende de Israel es israelita. Y esta descendencia que Dios ha decidido separar para sí mismo, Él lo ha hecho de manera soberana. Y ahí entramos entonces a tocar el tema de la soberanía de Dios. De que Dios ha determinado que un grupo específico de personas sea sobre los cuales su promesa se cumpla. La palabra de Dios no falla. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace. Las promesas de Dios se cumplen. Porque hay personas que son rebeldes, porque hay personas que son incrédulas, no quiere decir que la promesa de Dios se cancela. Lo que quiere decir es que Dios cumpla su promesa sobre quien Él decide cumplir su promesa. ¿Ok? Es lo que vimos la semana pasada. Y vimos varios ejemplos que Pablo nos da. De todos los hijos de Abraham, el hijo de la promesa era Isaac, no los otros. Ismael era el mayor, Isaac vino después, pero luego Abraham tuvo otros hijos. Fue de Isaac que Dios llamó sacar la promesa y bendecir. Y aún cuando Isaac fue el hijo de la promesa, no todos los hijos de Isaac eran hijos de la promesa. Porque cuando llegamos a ver a Esaú y a Jacob, vemos claramente que Pablo, el argumento que nos presenta la semana pasada, es que Dios escogió desde el vientre de su madre, cuando los niños todavía no habían hecho nada bueno ni malo. Dios determinó que el menor sería el hijo de la promesa. Por eso dice que el mayor servirá al menor, y se dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Y Dios hizo esa determinación soberanamente. No es por lo que la gente diga o por lo que la gente haga, no por las obras. Claramente Pablo presenta el argumento de que escogió a Jacob antes de que los niños hicieran algo, para que no sea de acuerdo a la voluntad y los propósitos del hombre, sino de acuerdo a la voluntad y el propósito de aquel que llama, de Dios. Entonces ahí entramos de golpe. Soberanía de Dios. Dios, la promesa de Dios se cumple porque Dios ha decidido sobre quién cumplirla. No es para todos, es para los que Dios dice que se cumplirá. Ese es el punto que hicimos la semana pasada. Así que el plan de Dios con Israel no se interrumpe porque es consistente
con la promesa de Dios. O podemos decir, la incredulidad de Israel no es inconsistente con la promesa de Dios, porque la promesa de Dios se cumplió sobre la descendencia que Dios escogió. Segundo, es el punto de hoy. La incredulidad de Israel no interrumpe ni cancela el plan de Dios en respecto a la persona de Dios. Es consistente con la persona de Dios. Con la persona de Dios. ¿Okay? Aquí, Pablo, en los versos que vamos a considerar en esta mañana, quiere dejarnos claro, que la incredulidad de Israel no es inconsistente con el plan revelado de Dios, que esta incredulidad de Israel de alguna manera degrada o mancha o imputa el carácter divino o la persona de Dios, específicamente en el aspecto del poder soberano y la justicia divina. En el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, el apóstol Pablo contesta dos argumentos específicos. Él anticipa que vendrán dos preguntas específicas cuando sus lectores lean la porción o lean este texto. Él sabe que algunas personas van a tratar de imputar el carácter de Dios preguntando: entonces, si Dios es soberano en determinar la salvación de unos y de otros no, ¿será Dios injusto? Ahí está la imputación al carácter divino. ¿Habrá injusticia en Dios entonces? Pablo contestará esa pregunta. El segundo argumento que él trata ahora va bien ligado a este primero. Este segundo argumento él trata de refutar la idea de que la soberanía de Dios de alguna manera libra al hombre de responsabilidad. De que el hombre ahora puede presentarse delante de Dios e imputar a Dios y decirle: bueno, tú eres soberano, tú determinas esto y lo otro, ¿por qué me culpas a mí? Si el que decides eres tú, el que hace eres tú. ¿Okay? ¿Por qué me culpas por mi incredulidad? Si al final al cabo el Dios soberano eres tú. Y Pablo va a lidiar con ese argumento también esta mañana. Vamos a ver esos dos argumentos. ¿Será Dios injusto? Y el segundo va ligado a ese primero, porque la implicación de esa imputación de culpa, yo no soy responsable, ¿el responsable es quién? Es Dios. Viene ahora al primero: pues tú eres el Dios injusto, entonces si me culpas es que estás siendo injusto. Porque el determinador de las cosas es quién? Eres tú, no yo. Vamos a examinar entonces esos argumentos del apóstol Pablo. Y vamos a leer, quisiera darle una lectura rápida del verso 14 al verso 24 para que por lo menos la tengan en su mente estas palabras, y luego vamos a examinar y ver lo que Pablo nos habla aquí. Verso 14, Romanos 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modelado, al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles.
De entrada, cuando yo leí, muchas veces que he leído esta porción, no puedo hacer otra cosa que quedarme solamente sorprendido. Porque el argumento de Pablo aquí es tan sólido. No hay forma de navegar esa imputación al carácter de Dios. Pablo realmente pone un alto a cualquier queja que cualquier persona pueda traer en contra de la soberanía divina. Y final y al cabo, yo espero cuando yo termine esta mañana, ustedes hagan como yo. Me quede simplemente perplejo delante de la realidad de que le servimos a un Dios que es totalmente soberano. Y aunque yo no comprenda todas esas cosas, digo, Señor, yo confío en ti. ¿Bien? Observemos el primer argumento entonces. Pablo sabe que una vez él declare lo que ya ha dicho, vimos la semana pasada en los versos anteriores, que él determinó por su voluntad, que él hizo como él quiere. Mira el verso número 11 para recordarle, porque cuando aún los dos mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obra sino por aquel que llama. Él sabe que cuando la gente leyeran eso, alguien diría entonces, ay, pobre Saúl, porque está hablando del contexto de Jacob y Saúl, ¿verdad? Se determinó desde antes que Jacob sería amado y Esaú aborrecido. Entonces alguien diría, ay, bendito Esaú, vamos a cogerle pena y vamos a imputar a Dios. Dios, tú eres un Dios injusto. Si así lo hiciste, esa es una injusticia. ¿Alguien se atrevería a decir eso quizás? Y Pablo ve que ese argumento vendría. Me encanta cómo Pablo escribe esta epístola. Cuando ustedes puedan, léanse la epístola de Romanos de capítulo 1 al capítulo 16. Léasela de golpe. Y haga esto. Marque todas las porciones en donde Pablo usa, ¿me dirás tú? ¿O qué diremos entonces? Esas frases, cuando Pablo hace esa pregunta, él sabe que alguien va a presentar un argumento. Y él ve ese argumento de antemano y hace la pregunta para presentar el argumento de aquel que sería contrario y luego lo responde. Y es como si Pablo, yo le llamo el antagonista imaginario de Pablo a través de la epístola. Él sabe, cuando él dice algo, alguien dirá, ¡ah! Y él ve ese argumento y lo contesta. En toda la epístola lo hace esto. No es la primera vez en esta ocasión que lo hace. Léalo cuando lea la epístola de Romanos y examine ese tipo de argumentos que Pablo presenta. Él sabe entonces que alguien vendrá y acusará a Dios de injusticia. En el verso 14, ¿qué diremos entonces? Está previendo el argumento. ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Será posible entonces que Dios sea injusto a la luz de lo que Pablo acaba de declarar de la soberanía absoluta de Dios en escoger a uno y a otro no? ¿Será Dios injusto? La contestación, mi amado hermano, Pablo no entretiene tanto, le da vuelta al asunto. Él no dice, bueno, vamos a examinarlo, a ver esta pregunta, a ver si de alguna manera tiene validez. Él simplemente hace una declaración absoluta: de ningún modo. ¿Habrá injusticia en Dios? No. Esa es la negación más fuerte en el idioma griego que se podría expresar. Es una forma, en el lenguaje nuestro hoy día sería no y 1000 veces no. O en el lenguaje de los padres y las madres, no y punto. Ustedes entienden esa, ¿verdad que sí? Los que son papá y mamá aquí. O tienen que decir, no, se acabó. Está hablando de una negación absoluta y total. ¿Habrá injusticia en Dios? No, mi amado hermano, es imposible. La idea misma de que Dios podría ser injusto es a lo mínimo una blasfemia en contra del carácter de Dios. El pensamiento es blasfemo. El yo pensar que Dios es injusto es prohibido en el corazón de un creyente, en la mente de uno renovado por el Espíritu Santo que tiene la mente de Cristo. ¿Cómo podríamos yo decir Dios es injusto? Es por eso que Pablo se expresa de esa manera. ¿Okay? Dios es la medida de lo que es justo.
Dios es la medida de la justicia y de la perfección. Y Él no tiene capacidad para la injusticia. El Antiguo Testamento está lleno de testimonios. El libro de los Salmos especialmente habla de esto mucho. Salmo 48, verso 10. Oh Dios, ¿cómo es tu nombre? Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Salmo 71, verso 19. Porque tu justicia, Dios, alcanza hasta los cielos. Salmo 116, verso 5. Clemente y justo es el Señor. Salmo 119, verso 137. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Salmo 119, verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Tu justicia es justicia eterna. Mire, y puedo seguir citando texto tras texto, tras texto, tras texto, que habla de que Dios es un Dios justo. Él es la medida de la justicia. ¿Ok? Dios es totalmente justo. Y por eso es que Pablo utiliza una negación tan fuerte aquí. ¿Ok? Es imposible pensar en esto. Jamás y nunca nosotros pensemos que Dios nos libre a nosotros de llegar a tal determinación o tal conclusión. Porque debo decir que tal pensamiento de imputación al carácter divino solamente puede provenir de un corazón que no tiene fe. El corazón falto de fe imputaría a Dios y le llamaría injusto. Pero el corazón que tiene la fe salvífica de Cristo Jesús, mi amado hermano, lo que hace es que se humilla delante de la soberanía absoluta de Dios. Y no se atreve a decir, Señor, tú eres injusto. Tal cosa es un insulto al carácter divino. Ahora, Pablo no solamente quiere hacer la declaración de la negación de ese pensamiento, sino que ahora también él provee un ejemplo. Y él lo hizo en el mensaje anterior cuando estuvimos viendo. Cuando él dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Se recuerdan? Él dio ejemplos. Él dijo, pues miren, vamos a observar. Él no dejó la declaración ahí, sino que fue al Antiguo Testamento y dije, observemos a Isaac. Observemos los descendientes de Abraham. ¿Quién fue el que Dios escogió? Isaac. Y luego da otro ejemplo y dice, y de los hijos de Isaac, ¿a quién Dios escogió? A Jacob. O sea que no todos los descendientes de Israel son Israel o israelitas. Porque son los que Dios determina. Son los que Dios determina. Entonces, él dio esos ejemplos. En este caso también hace lo mismo. Él defiende ahora su argumento con un ejemplo bíblico. Él no recurre a un argumento racional. Él no recurre a alguna apologética filosófica, sino que él basa su afirmación directamente en la propia palabra de Dios. Y yo creo que con eso sella bien el argumento. Y no es que pensar en la apologética filosófica o en argumentos racionales sea malo. Yo creo que son complementativos cuando tratamos de defender estas doctrinas. Pero al final y al cabo, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el canon? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la piedra sólida sobre la cual nuestra fe está fundamentada? Si no es la inspirada, infalible, mi amado hermano, e inerrante palabra de Dios, ¿verdad? Y por tal razón, Pablo no da vuelta al asunto tratando de buscar argumentos filosóficos. Él simplemente dice, vamos a la Escritura y veamos lo que la Escritura nos enseña de esto. Y el verso 15 entonces comienza a hablar de eso. Y el primer ejemplo que nos da viene del libro de Éxodo, capítulo número 33, en donde allí Dios, hablando con Moisés, le declara estas palabras: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Estas son las palabras de Dios a Moisés después que Moisés intercede por los hijos de Israel cuando ellos habían pecado, cuando hicieron el becerro de oro y lo adoraron como su Dios, cayendo en el pecado de la idolatría. ¿Se recuerdan? Y en el diálogo de Dios con Moisés, después de ese pecado tan grave y horrible que ellos cometieron, Dios les declara esas palabras a Moisés: yo tengo misericordia del que yo tengo misericordia y compasión del que yo tengo compasión. El significado de la cita es que nadie puede poner a Dios bajo obligación. Nadie. ¿Okay?
Nadie puede hacer reclamos delante de Dios en base de cualquier argumento que puedan presentar. Hay quien hará reclamos delante de Dios en base a su linaje. Los israelitas dirían: yo soy israelita. El religioso dice: yo me porto bien. Pero nadie, el argumento aquí es: nadie puede decirle a Dios: tú me debes y yo merezco. Nosotros hacemos eso a veces en nuestras relaciones. Acá, un amigo nos hizo un favor bien fuerte. Y después, cuando necesita un favor, miren, nos dice: acuérdate. ¿Te acuerdas que debes que yo te ayudé? ¿Te acuerdas que debes que te presté aquello, te di lo otro? Y nosotros decimos: ok, está bien, te ayudo. Porque quedamos endeudados, ¿verdad? No debería ser así. Nosotros, como creyentes, hacemos favores sin esperar nada a cambio. Pero hay gente que son así. El ser humano se comporta de esa manera. Acuérdate que me debes. Ahora, ¿quién puede tener el atrevimiento de presentarse delante de Dios y decirle: me debes compasión, me debes misericordia? ¿Quién? ¿Acaso habrá un hombre en la faz de la tierra, mis amados hermanos, que tenga las agallas de hacer tal reclamo delante del Dios soberano y del juez justo del universo? No, mi amado hermano. Dios no le debe nada a nadie. No sé si te está dando cuenta, pero lo que Pablo está haciendo aquí es poniéndonos a nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Dándonos una buena dosis de humildad, con un buen marronazo sobre la doctrina de la soberanía de Dios. Ninguno de nosotros podemos hacer reclamos a Dios. Nadie puede hacer reclamos. Por eso es que Dios declara: yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia y compasión del que yo quiera tener compasión. Y no hay quien pelee con Dios. No hay quien argumente con Él. La manifestación de la misericordia de Dios es totalmente libre de toda presunción del hombre, de toda obra humana, de todo comportamiento humano, de cualquier argumento que nosotros podamos presentar. Dios no está obligado a someterse a nuestra voluntad. Él establece su voluntad y Él hace lo que quiere. Y por eso Pablo concluye ahora en el verso 16. Así que, es una conclusión de lo que acaba de presentar. Él citó Éxodo 33, tendré misericordia y tendré compasión del que yo quiera. Y la conclusión es esta, verso 16. Así que, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Okay? El sentido aquí es que la misericordia de Dios tiene su razón en Dios mismo y no en la voluntad o el esfuerzo humano. La misericordia de Dios tiene su razón en Dios mismo y en su voluntad soberana, no en la voluntad o el esfuerzo humano. Por eso Pablo dice: no depende del que quiere la voluntad o del que corre el esfuerzo. No depende del deseo de nosotros, ni depende de las obras que yo pueda hacer. Absolutamente, mi amado hermano, depende total y completamente de la voluntad y el propósito divino. Y es por eso, yo no sé si ustedes entienden esto, pero la Escritura es clara, que todo intento humano de salvarse es finalmente inútil, es fútil. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Es imposible. Es que Jesucristo declara en capítulo 6 de Juan: nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Nadie puede. El hombre es incapaz de salvarse. No es la elección o la búsqueda del hombre, sino Dios quien inicia la misericordia para el pecador. ¿Okay? La salvación nunca se inicia en la acción del hombre, ni tampoco se merece por el esfuerzo del hombre,
sino que siempre comienza en la voluntad soberana, agraciada y eterna de nuestro Dios, el juez justo de todo el universo. Los que recibimos la misericordia de Dios, la recibimos única y simplemente por su gracia. Por su gracia. ¿Okay? Quizás Ismael, regresando al argumento de Pablo la semana pasada, quizás Ismael deseaba la bendición, pero ¿quién la recibió? Isaac. ¿Porque la merecía? No, porque así Dios lo que decidió hacer. Quizás Esaú quería la bendición, pero ¿quién la recibió? Jacob. ¿Por qué? ¿La merecía? No, porque Dios así decidió hacerlo. ¿Okay? Siempre la extensión de la misericordia divina es prerrogativa divina. Dios a nadie le debe misericordia y a nadie le debe compasión. Y si Él lo hace, si Él ha tenido misericordia, escuche bien, si Él ha tenido misericordia contigo, si Dios ha tenido compasión contigo, dobla tus rodillas en agradecimiento. Humilla tu corazón delante del Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dile al Señor, gracias porque yo no lo merecía. Yo no lo merecía. ¿Okay? Tiene que ser por gracia, porque es que de qué otra forma podrían salvarnos. ¿De qué otra forma? ¿De qué otra forma yo podría llenar la medida de perfección? Si no es que Dios lo hace por mí. Yo no puedo. Imposible. Rechacemos la tentación de pensar, mi amado hermano, de otra forma. La tentación de pensar que yo, si me pulo bien, lograré cumplir. Si me pulo bien, lograré hacer las cosas. Hay mucha gente en el evangelicalismo de hoy día, la iglesia de hoy día, que piensan de esa manera. Piensan de esa manera. Que el evangelio es pulirse bien y vestirse bien y llegar a la iglesia y tener una experiencia emocional, y con esa obra que ellos hacen, están agradando al Señor. Y no comprenden la realidad, que si reciben misericordia, no es por nada que hicieron, sino simplemente por la gracia divina. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios. Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Ahora Pablo nos da otro ejemplo. En este caso, él regresa al Éxodo. Y aquí trata más temprano en el libro de Éxodo, capítulo 9. Nos da el ejemplo ahora de Faraón. ¿Recuerdan de Faraón? Verso 17. Porque la escritura dice a Faraón. El Faraón de que está hablando aquí, por supuesto, es el Faraón en el tiempo del Éxodo de Israel. Para esto te he levantado para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Pablo está citando ahí Éxodo capítulo 9, verso 16. Déjeme leer esa cita también para que entendamos el sentido. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. Pablo dice, te he levantado. El sentido es el mismo. Que Dios puso a Faraón en el lugar que está y le ha permitido estar ahí. Dios permitió que Faraón fuese el gobernante de Egipto con un propósito específico, el propósito de ahora mostrar su gloria y engrandecer su nombre sobre la persona de Faraón. Ahora, aquí está la dificultad. La dificultad está que cuando nosotros escuchamos esa frase, demostrar mi poder y proclamar mi nombre en toda la tierra, quizás seríamos tentados a pensar que es que Dios iba a hacer algo bueno con Faraón. Dios iba a demostrar su poder y su gloria en Faraón. ¡Wow! Es que lo va a usar de manera positiva. Va a usar a Faraón para su gloria y con bendición. Y cuando examinamos la historia, vemos que es todo lo contrario. Dios eleva y levanta a Faraón, le permite permanecer en el lugar. Dios fue paciente con Faraón, pues se recuerda cuántas veces Moisés fue donde Faraón a decirle, deja ir a mi pueblo, una y otra vez. Y plaga tras plaga, Faraón endurecía su corazón. Y Dios fue paciente con él. ¿Okay? Y esperaríamos que fuera algo lindo cuando leemos el texto, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en la historia? Que Dios levantó a Faraón, fue paciente con Faraón, con el propósito de humillar a Faraón. Fue lo que hizo. Usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? Finalmente, después de haber pasado
Plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, hasta llegar a la última, la muerte de los primogénitos. Faraón dobla su ego y dice, váyanse de aquí para eventualmente volver a endurecer su corazón y salir persiguiendo al pueblo de Israel, encontrarse con ellos delante del Mar Rojo y el Mar Rojo tragarse a todo su ejército. ¿Qué humillación tan grande para un rey que pierda todo su ejército? En aquel tiempo los reyes eran, y todavía hoy día, los países son tan grandes como el ejército que tienen. Entre más bombas tiene un país, más fuerte es, ¿verdad? El ejército del país es lo que determina la grandeza de ese país. Igual en aquel entonces Faraón hubiese sido bien orgulloso, sentido mucho orgullo de la hermosura, la grandeza, el poder de sus soldados, de sus caballos, de sus lanzas, de sus escudos, de sus espadas. Y dijo, aquí no hay otro ejército como el ejército de Faraón. Se lo tragó el mar. ¿Okay? Faraón era un monarca absoluto, como lo eran la mayor parte de los monarcas en aquel tiempo. Y quizás Faraón asumió que dentro de su propio reino, todo lo que dijo, todo lo que hizo, fue por su libre elección para servir a sus propios propósitos humanos, como él lo había así determinado. Pero aquí el Señor deja claro a través de Moisés que Faraón fue levantado divinamente para servir un propósito divino, aun cuando Faraón mismo ni sabía ni estaba al tanto de ese propósito. Faraón no sabía que Dios lo había levantado con el propósito que iba a cumplir en él. Pero así fue. Y Faraón quizás pensaba, yo soy aquí el jefe de todo esto. Acuérdense que en la cultura egipcia, Faraón era deidificado, era un dios divino. ¿Okay? Ellos adoraban a Faraón como una deidad. Le asignaban inmortalidad y por eso es que ellos hacían todos esos rituales y de momificarlos y ponerlos en las tumbas como lo hacían, etcétera, etcétera. Ellos adoraban a su rey. Y Faraón creía que era Dios, sin estar al tanto, sin entender que el verdadero Dios era quien lo había puesto allí para cumplir un propósito. ¿Okay? Y que Dios usó mire esto, Dios usó el pecado de Faraón para glorificarse a sí mismo. Faraón endureció su corazón. ¿Okay? Es lo que dice el verso número 18. Continuando. Así, hablando de Dios, que del que quiere tiene misericordia. ¿Okay? Dios tiene misericordia, del que quiere tiene misericordia. Y mira lo que dice el texto, y aquí viene la parte difícil. Y al que quiere, endurece. Oh, wow. La palabra aquí literalmente quiere decir hacer duro. Una metafórica habla de terquedad o de ser obstinado. Habla de la dureza del corazón. Si usted lee el relato de la confrontación entre Moisés y Faraón, habla de que 10 veces Dios endureció el corazón de Faraón. Puede leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 4 en adelante. Dios endureció el corazón de Faraón. Pero también, interesante esto, también en esos relatos dice que Faraón endureció su corazón. ¿Okay? ¿Será contrario? No, de ninguna manera, mi amado hermano. Son completamente compatibles. Pastor, pero ¿cómo es que Dios endureció el corazón? Sí. ¿Cómo es que Faraón endureció su corazón? Claro. También es lo mismo. Faraón ya tenía un corazón duro. Un corazón incrédulo. Acuérdense que todo el que nace de la matriz de mujer nace ¿cómo? En pecado, dice el salmista David. En pecado me concibió mi madre. El hombre por naturaleza nace endurecido. Podemos decir que el endurecimiento del corazón de Faraón era natural por sí solo. Dios lo que hace es que retira su gracia y deja que el pecador permanezca en el estado que ya el pecador está. Dios no tiene que hacer nada para endurecer el corazón del hombre. Dios lo único que tiene que hacer es no extenderle su gracia. Okay. ¿Qué es lo que ablanda nuestro corazón? ¿Qué fue lo que ablandó tu corazón? La gracia de Dios que vino a ti. La misericordia y la compasión de Dios.
Y al Dios simplemente no extender su gracia y misericordia sobre Faraón, Faraón permanece en el endurecimiento que ya él estaba. ¿Okay? Fíjense, este ejemplo señala a la tensión que existe en la Escritura, que aquí al otro lado de la eternidad es realmente irreconciliable. La tensión que existe entre la total y absoluta soberanía divina y la responsabilidad del hombre. La Escritura enseña ambas verdades y nunca las mezcla. Nunca se cruzan. Son enseñadas paralelas a través de toda la Escritura. Dios es soberano, sí. El hombre es responsable también. ¿Cuál de los dos? Los dos. Pero, no trate de hacer explicaciones y mezclarlas. Porque en el momento en que usted comienza a explicar de alguna manera cómo es que estas dos doctrinas tienen que de alguna manera mezclarse o hacer sentido, lo que usted va a terminar haciendo es el error que Pablo está confrontando aquí, es imputar el carácter divino. Dice, ese será Dios. O robarle a Dios su soberanía y darle más poder al hombre de que realmente tiene. Ese es el error que la gente normalmente comete. O al otro lado, en el hipercalvinismo que se llama, la gente que dice, pues como Dios es soberano, yo no tengo que hacer nada. Y se limpian de toda responsabilidad. No. La Escritura dice, Dios es soberano. Y por el otro lado dice, trabaja, camina, obra, opera. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, le dice Pablo a la iglesia de Filipo. ¿Verdad? Dios es soberano, el hombre es responsable. Esta tensión no se resuelve en la Escritura, se queda ahí a través de la palabra. No hay forma de usted lidiar con ello, tiene que aceptarla. Yo creo que este ejemplo que Pablo nos da aquí es bien claro de esto, ¿verdad? Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, endurece al que quiere endurecer, y vemos eso en el ejemplo de Faraón. Ahora, Pablo sabe que él, habiendo declarado estos argumentos, vendrá la otra pregunta que viene ligada a la primera. ¿Será Dios injusto? Y él dijo, de ningún modo. Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, compasión del que quiere tener compasión, al que tiene misericordia, endurece al que quiere endurecer, y no hay quien le diga a Dios lo que tiene que hacer. Ese es el argumento de Pablo. Ahora alguien dirá, ok, entonces si Dios es tan soberano, tan absolutamente soberano, pues entonces, ¿por qué me va a culpar? ¿Por qué reprocha? Verso 19. Me dirás entonces, Pablo ve este antagonista imaginario, esta persona que quizás vendría a tratar de empujar el asunto. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha? Porque ¿quién resiste su voluntad? Segunda objeción que Pablo anticipa es que si Dios tiene misericordia soberanamente de quien Él desea tener misericordia y endurece a quien Él desea endurecer, ¿cómo puede Dios hacer responsables a los seres humanos? ¿Cómo podemos nosotros ser responsables entonces? ¿Cómo puede Dios culparnos por nuestra incredulidad y por nuestro pecado cuando ya el destino ha sido divinamente determinado? ¿Okay? Ahora, tal pensamiento, tal argumento, una vez más, cuestiona, desafía o imputa la justicia de Dios, el carácter divino. Porque entonces si Dios inculpa al hombre a la luz de su soberanía, el hombre diría, pues tú eres injusto porque el que determinó fuiste quién. Tú. Y una vez más, regresa al argumento del primero. El hombre aquí está tratando, este argumento trata de defender al hombre a costa de impugnar a Dios. Eso es lo que hace. Defiende al hombre, pero acusa a Dios. Y Pablo sabía que alguien sería bien inteligente. Alguien sería, en inglés dice, alguien sería un smarty pants. No sé cómo se dice en español. Alguien se creería sabio, ¿verdad? Alguien se cree sabio y viene, pues. Entonces, ¿para qué culparme? La respuesta de Pablo es como un marrón de hierro sólido
que le da un golpe en la boca al que argumenta. Pablo le calla la boca aquí al argumento. Él dice, en otras palabras, le voy a leer el texto. En otras palabras, él dice, cállate, que no sabe ni de lo que estás hablando. Ignorante, es lo que está diciendo. Perdonen que hable de esta manera, pero es que existe el texto. Mira el verso 20. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? La realidad, ¿quiénes somos nosotros para impugnar el carácter divino? ¿Quién es el hombre para sentarse como juez sobre Dios? ¿Okay? Amado hermano, la respuesta yo creo que es obvia, ¿verdad? Es obvia. Nadie puede hacer eso. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Pablo usa aquí ahora un ejemplo que también viene del Antiguo Testamento. El ejemplo del alfarero y el barro. En el libro de Jeremías, el libro de Isaías encontramos referencias a esto. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? El verso número 20 entra entonces a hablar del alfarero. ¿Okay? ¿Dirá acaso aquello que es creado a su creador? Es el argumento. ¿Dirá acaso la criatura al creador? ¿Podrá cuestionar de alguna manera aquel que ha sido creado, aquel que lo creó? Decirle, por un momento, ¿quién eres tú? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Si no es una expresión, mi amado hermano, del orgullo y la soberbia del corazón del hombre, que siempre desde el inicio ha buscado ahora tomar el lugar de Dios, usurpar el asiento divino. ¿Acaso no fue eso lo que pasó en Génesis? Cuando la serpiente se presenta a tentar. Con que Dios ha dicho, ustedes seréis dioses. ¿Recuerdan? Y dice que la mujer vio el fruto como bueno, porque vio que podía alcanzar sabiduría. ¿Seremos como Dios? Esa ha sido la tentación del corazón del hombre, usurpar el lugar de Dios. Ese fue el pecado de Satanás, ¿se recuerdan? Ese fue el pecado de Satanás, querer usurpar el trono divino. Y cuando Satanás vino a tentar al hombre, usó la misma tentación por la cual él cayó. Usurpa el trono de Dios. Quítale la gloria a Dios. Toma el lugar de él. Pablo sabe que este tipo de argumento que está presentándose aquí, de esta persona que imaginariamente él tiene un diálogo con, está pensando en tal cosa. Y lo que hace ahora, mi amado hermano, es simplemente detener el argumento. Y yo creo que nosotros hasta cierto punto podemos decir que este tipo de preguntas no surgirían de un corazón que ha sido justificado. Porque aquel que ha experimentado la gracia salvífica de Dios, yo no creo que pensaría de esta manera. ¿Okay? Y quizás algún creyente lo haga por pura ignorancia. Pura ignorancia. Por simplemente no conocer estas verdades. Continúo leyendo. ¿No tiene el alfarero, el verso 21, derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Voy a continuar leyendo el verso 22, 23, 24 y luego voy a hacer un resumen de estos tres. Verso 21, ¿acaso no puede el alfarero hacer de la misma masa de barro lo que él quiere hacer? Verso 22, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros, quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pablo hace una serie de contrastes aquí, no sé si te los vio, una serie de contrastes. El primer contraste que él hace es entre Dios y el hombre. Dios lo presenta como ¿quién? Como el alfarero, el que toma la masa de barro y hace con ella como él quiere. El hombre, por supuesto, es el barro. Ahí tenemos el contraste.
El barro no tiene voluntad propia. El barro no le puede decir al alfarero lo que tiene que hacer. El barro no se levanta mientras el alfarero está trabajando con él y decirle, no me hagas así, hazme de esta manera o hazme de aquella otra manera. ¿Okay? El alfarero hace con el barro como él quiere hacer con el barro. Ese es el primer contraste. Pues, hermano, Dios es el alfarero, nosotros somos barro. Dios es el creador, nosotros somos criatura. Dios es eterno, nosotros somos limitados. ¿Okay? Nosotros somos contingentes en la existencia absoluta y eterna de Dios. Si Dios no es, nosotros no somos. Dios es. Y nosotros somos porque Él es. Por eso es que el nombre de Dios en la Escritura es yo soy. ¿Se recuerdan cuando Moisés le dice, Dios, ¿y a quién le diré a Faraón que me manda? ¿Qué le dice Dios? ¿Cuál es la respuesta divina a Moisés? Dile al pueblo de Israel, dile al pueblo de Israel, yo soy el que soy y te ha enviado. Es una declaración de la existencia independiente y absoluta de Dios. Él simplemente es. No depende de nadie. No es contingente a nada. Oh, pero tú y yo, mi amado hermano, ¿qué somos? Somos como la hierba del campo, dice la Escritura. Como la flor que crece hoy y mañana. ¿Quién se acuerda dónde estaba esa flor? Su lugar, ¿quién la conocerá? Dice, ¿verdad? ¿Quién se recordará dónde estaba? Creció, marchitó y se fue. Ese es el hombre. Somos polvo, dice la Escritura, ¿verdad? Somos polvo. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? Oh, mi amado hermano, esta realidad debe tomar cualquier raíz de orgullo, cualquier onza de ego que quede en nuestro corazón y extirparla totalmente, destruirla de una vez y para siempre. Pensar de esta manera, mi amado hermano, no da lugar ninguno a que yo piense que soy mejor. Oh, esto es lo que me va a llevar a mí simplemente a doblar mis rodillas y mi vida delante de Dios. Señor, realmente tú eres todo, yo soy nada. Realmente tú eres grande, yo soy bajo. Realmente, Dios, tú eres eterno, yo soy totalmente limitado y contingente. El contraste entre Dios y el hombre, el alfarero y el barro. El otro contraste. Pablo hace un contraste ahora entre los dos tipos de vasos que el alfarero hizo. El alfarero tomó barro e hizo dos vasos, dos tipos. Y en este caso, por supuesto, los vasos aquí, ¿quiénes son? Nosotros, los seres humanos, ¿verdad? En los dos tipos diferentes de vasos o los dos tipos diferentes de personas. Mira cómo Pablo describe. Vasos de honra y vasos de deshonra. Vaso de honra y vaso de deshonra. Miremos atrás un segundo al sermón de la semana pasada. Tenemos el ejemplo de Ismael e Isaac. Uno un vaso de honra, Isaac, otro un vaso de deshonra. Miremos a Esaú y a Jacob. Uno un vaso de honra, Jacob, y otro un vaso de deshonra, Esaú. Así podemos seguir a través de la historia. ¿Okay? Mire el ejemplo de Faraón que Pablo nos da. ¿Un vaso de qué? Deshonra. ¿Okay? Endurecido, terco, obstinado, incrédulo. A Dios lo usó siendo un vaso de deshonra con propósitos específicos. ¿Okay? Vasos de deshonra, vasos de honra. ¿Okay? Miren, déjenme pintarle. Sé que esto va a ser difícil de procesar, pero déjenme pintarle el lenguaje de Pablo como lo hubiesen entendido en el tiempo en que él escribió. En los hogares de aquel tiempo, pues los inodoros en muchos hogares eran simplemente vasijas en un cuartico. ¿Ya? Cuando se hacía la necesidad, y luego se llevaba y se botaba afuera. Y esos eran los vasos de deshonra. El vaso de honra en el hogar era el vaso que era usado en la mesa para servir el alimento,
servir el vino, el agua, la bebida. Porque era el que se usaba ahora para alimentar a la familia. Era el vaso de honra. El de deshonra era el que se usaba para sacar los desperdicios. Ese es el contraste que Pablo está haciendo aquí. Te dije que va a ser difícil, ¿verdad que sí? ¿Y qué si Dios, siendo soberano, quiere hacer vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Acaso no puede el alfarero de una misma masa hacer los dos tipos de barro? ¿Los tipos de vasos, perdón? Claro que sí. Ese es el segundo contraste, los dos tipos de vasos. El próximo contraste es lo que cada uno de esos vasos recibe. ¿Okay? Dice del de deshonra, el verso número 22, que Dios muestra su ira y hace notorio su poder. Y dice el verso al final que son vasos de ira preparados para destrucción. Vasos de deshonra, ira, la manifestación del poder de destrucción de Dios, es lo que quiere decir. Mas sin embargo, al otro lado, los vasos de honra que reciben, verso 23, dice, dar a conocer las riquezas de su gloria. Vaso de honra, gloria, riquezas de gloria. ¿Qué más? Misericordia. Dice, sobre los vasos de misericordia, que él de antemano preparó para gloria. ¿Ok? Ira, destrucción, misericordia y gloria. ¿Ok? Ese es el contraste entre los dos grupos. Y así es la única manera en que Dios divide a este mundo. Yo digo esto muchas veces. Nosotros vemos altos, bajos, flacos, gordos, de diferentes idiomas, ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, todo. Nosotros vemos todas esas distinciones y hacemos separaciones de acuerdo a cada una de ellas. Dios solamente ve dos. Dos. Si es un vaso de honra o si es un vaso de deshonra. Dios no ve otra forma. Dios no separa a la humanidad de ninguna otra manera. Y lo que cada grupo recibe es totalmente opuesto el uno al otro. Ira y destrucción, misericordia y gloria. ¿Okay? Hay otro contraste aquí. Me queda uno más. Este y uno más. Y termino. Hay otro contraste aquí. En la acción que Dios hace hacia cada uno. Note lo que dice de los vasos de deshonra. Dice que Dios los soportó. Dios los soportó. ¿Verdad? Verso número 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios tiene el derecho para demostrar su ira sobre todo pecador. El alma que pecare, dice la Escritura, esa morirá. ¿Verdad? Esa es la declaración bíblica. Que el que peca recibe muerte. Dios dispuesto a demostrar su ira. O sea que está en todo su derecho de tomar al hombre pecador y derramar su ira sobre él. Mas sin embargo, Dios ha soportado, dice el texto, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios ha soportado, Dios ha aguantado, Dios ha sido paciente con ellos porque está preparando una destrucción en el día final. Al contrario a eso, al contraste a eso, los vasos de honra, mire lo que dice. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? A los vasos de ira o de deshonra, Dios los soporta con paciencia para el día final de su instrucción. A los vasos de honra, dice el verso 24, a quienes también llamó. Ahí está la acción diferente. A unos soporta con paciencia hasta el día final para la destrucción. A otros llama y los trae. Y los hace de su casa, los hace de su familia. Nos llama. Y esa es la forma que la Escritura nos describe. Nosotros somos los llamados. Los llamados. Tenemos el llamamiento divino. A unos soportó, a otros llamó. El último contraste es el propósito de cada acción que Dios toma. A unos soporta, a otros llama. Para el propósito de soportar y el propósito de llamar, ¿cuáles son? El propósito de soportar, dice el verso 22, es hacer notorio su poder. O sea, manifestar el poder divino en el día final, dice, vasos de ira preparados para destrucción. El propósito de Dios esperar hasta el fin, para que de una vez y para siempre
Dios manifestará su ira sobre todo lo que es malo y destruirá al pecador para siempre. ¿Verdad? Ay, pues, pastor, tantas cosas malas que hay en este mundo, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Sí? ¿Quién dijo que Dios no hace algo? Mucha gente piensa que Dios está de vacaciones y se lo olvidó. Y por ejemplo, esta semana que hemos tenido todas estas protestas y gente quemando y gente haciendo otras cosas. ¿Dónde está Dios? ¿Usted cree que Dios se olvidó? ¿Acaso tú crees que Dios está ya de vacaciones en otro universo y se olvidó de cuidar de aquí, de este asunto? No, mi amado hermano. Dios está soportando con paciencia para que en el día final derramar las copas de ira sobre todo aquel que hace lo malo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que la Escritura enseña. Ay, pastor, eso como que no me cuadra con Dios, porque algunas personas tenemos una imagen que Dios es todo amor, Él es un buenote, así una pelota de amor tan dulce y lindo, sí, Él no puede hacer nada malo a nadie. La idea de que Dios castiga a alguien como que a una persona le choca y le golpea. Sí, Dios es amor. Dios es la medida de amor. Por supuesto que sí, lo vemos claramente demostrado en el Hijo, como Dios amó al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo quien crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Juan 3:16. Dios es la medida de amor, más sin embargo la palabra también dice Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. ¿Por qué? Porque Dios, por su santidad y su perfección absoluta, tiene el derecho, escuche bien esto, Dios tiene el derecho divino de expresar su ira y de manifestar su castigo y destruir a quien quiera destruir. Dios tiene el derecho a hacer eso, porque Él es dueño de todas las cosas y puede hacer como Él quiera. Y de la misma manera que Dios tiene el derecho de derramar ira sobre el que Él quiera, o hacer, como dice Pablo aquí, hacer notorio su poder, para que la gente vea el poder de Dios manifestado en esta área. De la misma manera, Dios tiene el derecho de dar a conocer las riquezas de su gloria. Ese es el otro contraste. El propósito de la acción de soportar a los vasos de deshonra es hacer notorio su poder en el día de la destrucción final. El propósito de la acción de llamar a los vasos de honra es dar a conocer las riquezas de su gloria. O sea, por un lado Dios tiene derecho de manifestar su ira, por el otro lado Dios tiene derecho a manifestar su gracia. Dios tiene derecho a hacer ambas cosas. Y tú y yo no somos quien para cuestionar lo que Dios hace. Por eso que Pablo dice, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Cómo respondemos a esto? Permítame citar al pastor John MacArthur con un pensamiento final. La verdad insondable de que Dios elige a algunos hombres para salvación y otros para destrucción no se revela para confundirnos o molestarnos. O sea, Dios no nos ha declarado esto para que nosotros nos enojemos con Él. Y ciertamente no para tentarnos a cuestionar el carácter de la persona de Dios. Dios nos revela esto para que nosotros nos sentemos como jueces sobre Dios y digamos, Dios no sabe lo que está haciendo. Esa verdad se da para demostrar la gloria y la soberanía de Dios a todos los hombres. También se da para hacer que los creyentes estén agradecidos de que nos haya elegido nosotros, quienes en nosotros mismos no éramos ni somos más dignos de salvación que aquellos que permanecen en perdición. Mira al cabo, ¿qué respuesta tienes tú, tengo yo, a esta verdad? Si no es simplemente estar agradecidos de que Dios haya hecho tal obra por nosotros. Porque yo no merecía. Yo merecía lo mismo que los vasos de deshonra. ¿Ok? Los vasos de deshonra. Un punto final para subrayar la gracia de Dios. Dice el verso 23. Hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Y note el resto del texto. Que de antemano Él preparó para gloria. Si estoy en Cristo, es porque Él de antemano preparó que yo estuviese en Cristo. Y no me queda otra, mi amado hermano, que darle gloria, honra y gracias a Él, porque Él lo hizo. Yo no lo hice. Él preparó.
Él accionó para manifestar su gloria sobre nosotros. Y el creyente lo que tiene que hacer es simplemente humillarse delante de tal verdad y tal doctrina. Amén.